capítulo 2, versículo, estaremos leyendo el 12 al 15. Bendito sea el Cordero de Dios. Amén. ¿Estamos todos? Filipenses 2, 12 al 15. Amén. Y la palabra le damos lectura tal y como está escrita, para la gloria de nuestro poderoso y gran Dios. Amén. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Pueden sentarse. Por tanto, amados míos, dice, siempre cuando nosotros podemos observar, amados hermanos, cuando podemos leer la palabra, cuando podemos discernir la palabra, cuando podemos entender la palabra, cuando el escritor está hablando, amados hermanos, hijos, está hablando no aquel que no se ha convertido, no aquel que todavía está escuchando la palabra y todavía no tiene a Cristo en su corazón. Amén. Aquí no está hablando a personas que no tienen una relación con Cristo. Aquí está hablando con personas que tienen relación con Cristo. Está hablando, dice, por lo tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Siempre. Aquí podemos ver que está hablando con personas obedientes, con personas que estaban obedeciendo no solamente cuando Pablo estaba con ellos, sino que estaban obedeciendo en la ausencia cuando Pablo no estaba con ellos. Aquí podemos ver, dice, por lo tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Por eso estoy diciendo que está hablando con hijos verdaderos de Dios. Un verdadero hijo de Dios es obediente en todo tiempo. Es obediente en todo momento. La obediencia es el todo del hombre, como dice en Eclesiastés 12:13. Bendito sea el Cordero. Podemos ver, amados hermanos, en Eclesiastés dice que el todo del hombre es la obediencia. El todo del cristiano es ser obedientes a la palabra, es el temor a Dios. El temor a Dios produce en nosotros obediencia. El amar a Dios produce en usted y en mí obediencia. Cuando usted y yo somos obedientes a la palabra, es porque somos hijos de Dios. Es porque queremos complacer a nuestro Padre Celestial. No importa si lo vemos, si no lo vemos, eso no importa. Lo importante es, amados hermanos, que nosotros tenemos esa fe, tenemos esa confianza en Dios, que Él nos ha llamado, que Él ha depositado ese espíritu de obediencia en nosotros. Amén. Porque el espíritu de obediencia que Cristo pone en nosotros, el Espíritu Santo nos hace obedecer. Por tanto, dice, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Podemos ver que Pablo se alegraba de tener personas, hermanos, obedientes. Pablo se regocijaba de tener personas que aún no estando él, que él era quien predicaba la palabra, que él era quien, bendito sea Dios, quien Dios lo había asignado para llevar el mensaje. Lo que él había, los líderes que él había sacado para que predicaran, le estaban diciendo, todos los que están aquí han recibido a Cristo de corazón porque los veo obedientes. Todos los que están aquí los veo que son obedientes y que son puntuales a Cristo. ¿Por qué? Porque se regocijaba. Dice, por tanto, amados míos, dice,
dice, como siempre habéis obedecido, no con mi presencia solamente, no solamente cuando me miran a mí obedecen, sino que están siempre queriendo obedecer a Cristo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros obedecemos, no obedecemos al hombre, obedecemos a Cristo a través de su palabra. Amén. Por eso lo van a conocer a usted, por eso lo van a conocer a usted, y por eso usted va a dar testimonio de la luz. Si usted es hijo de luz, usted va a andar en luz. Si usted es hijo de Dios, hija de Dios, va a andar en luz donde quiera, sea que lo mire un hermano o sea que no lo mire, sea que usted sea visto por alguien cristiano, usted va a andar como usted es. No se va a poner la máscara, se pone la máscara aquí y allá se la quita. A eso se está refiriendo. No solamente en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia. Porque muchos, amados hermanos, y eso lo podemos ver, usted lo sabe también, que muchos cuando van al culto, cuando van a la reunión, cuando van y se reúnen con la iglesia, se disfrazan. Muchos se disfrazan, como dice allá en Mateo, de falsos. Entonces, amados hermanos, aquí podemos ver lo que Pablo está diciendo. No en mi presencia solamente, sino mucho más ahora que no estoy. Ahora que estoy ausente. Y esto podríamos aplicarlo espiritualmente. Cuando Cristo estaba con ellos personalmente, ahora nosotros debemos de serle obedientes, que no lo podemos ver. Él está con nosotros, Él camina con nosotros, pero nosotros no le podemos ver, pero podemos sentir, podemos ver con todo lo que hay a nuestro alrededor, podemos ver que Dios está con nosotros. Y que Él prometió estar con nosotros todos los días también, hasta el fin del mundo. Él dice, es necesario que yo me vaya para que el Espíritu Santo llegue a ustedes. Es necesario que yo me vaya para que el Espíritu de verdad venga a ustedes y los haga obedientes. Porque Él dice, los guiará a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu que el mundo no lo puede ver ni le puede recibir. ¿Por qué? Porque no lo ve. No lo conoce, pero usted y yo lo conocemos. Entonces, si usted conoce el Espíritu es, usted es conocido por Cristo. Usted es conocido. Usted no le va a decir, apártate de mí, nunca te conocí. Pero si usted es un falso, si usted está viviendo de apariencias, entonces ¿se va a cumplir la palabra que dijo Cristo? Nunca. Voy a leerlo, Mateo, y lo voy a leer todo el contexto. 7:21 en adelante. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Oiga, no todo. ¿Por qué está diciendo que no todo? Porque a los demonios dicen Señor también. No todo el que me dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En primer lugar, la voluntad de Dios es que seamos obedientes. La voluntad de Dios, Jesucristo la mostró. La voluntad de Dios, Cristo se nos presentó y nos dijo, hagan lo que yo hago. Imítenme, que seamos imitadores, dijo Pablo, de Él, así como Él de Cristo. Él puso un ejemplo. Yo estoy imitando a Cristo, así que ustedes imítenme a mí. Entonces dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre profetizamos, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Ese va a ser la gran sorpresa. ¿Por qué? Por no obedecer. Va a haber una sorpresa. Usted puede estar engañado, yo puedo estar engañado, pero lo que me saca del engaño a mí es la obediencia. Cuando yo salgo del engaño es cuando yo veo lo que la Biblia me dice y lo que yo hago. Amén.
Lo que la palabra del Señor me enseña y lo que yo hago. Si la palabra del Señor, amados, me dice una cosa y yo me hago renuente a ella, no estoy haciendo la voluntad de Dios entonces. Estoy haciendo mi voluntad. Niéguese a sí mismo, dijo Cristo. Tome su cruz y sígame. Entonces les declararé, mire, les declararé, nunca. Nunca. ¿Qué quiere decir nunca? Jamás. Dijeron que me conocían, pero no fueron conocidos por mí. Es como que usted vaya a la Casa Blanca, usted diga, sí, yo conozco a Biden. Yo lo conozco a él porque lo ha visto por televisión. Y usted vaya a la Casa Blanca y le diga, vengo a ver a Biden, al presidente, y él salga y le diga, a ese varón no lo conozco, no lo va a dejar entrar. ¿Por qué? Porque no lo conoce. Pero si él ha tenido una relación estrecha con usted, él le va a decir, sí, déjelo que pase. ¿Por qué? Yo lo conozco. Es lo mismo con Cristo, amados hermanos. Si usted ha tenido una relación de obediencia a Cristo, él lo va a conocer. Pero aquí podemos ver algo, amados hermanos, muy interesante. Nunca le había recibido de corazón. Nunca se convirtió de corazón. Todo lo que él decía de labios era falso. Todo lo que ella decía de labios era falso. Por eso dice nunca. Porque nunca le había recibido, nunca le conoció, nunca le recibió. Sino que todo lo hacía de hipocresía. Del diente al labio. Entonces, amados hermanos, la obediencia es un fruto de la salvación. ¿Qué quiere decir de la salvación? De que Cristo vive en usted. De que Cristo vive en mí. La obediencia a la palabra es un fruto. No es porque usted obedezca a la palabra para ser salvo. No. Sino porque usted tiene la salvación. Y esa salvación tiene un nombre. Su nombre es Jesús. Amén. En ningún otro hay salvación, dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Amén. Solamente en Cristo. Entonces, cuando usted obedece, cuando usted es obediente a la palabra, usted tiene la salvación. Usted obedece a la salvación. Usted es obediente a la salvación. ¿Y quién es la salvación? Cristo. Él es la salvación. Usted está obedeciéndole a Cristo. La palabra es Cristo. Usted está obedeciendo lo que Él le dice. Usted está haciendo lo que Él le manda hacer. Usted no hace lo que Él le dice que es malo hacer. ¿Por qué? Porque usted está obedeciendo la salvación. Amén. Lo que usted ha recibido, el Espíritu Santo que usted ha recibido está en usted. Y teniendo ese sello, Dios conoce a los que son suyos. Teniendo el Espíritu Santo, Dios conoce a los suyos. Entonces, si usted no tiene el Espíritu Santo y ese Espíritu Santo lo lleva a la obediencia, entonces le va a decir, nunca te conocí, apártate de mí. Porque todo lo que hacías era para ser visto. Todo lo que hacías, lo hacías para ti mismo, no lo hacías para mí. Así le dirá. Amén. Bendito sea Dios. Un verdadero hijo de Dios es obediente, amados hermanos. Puede leerlo en Eclesiastés, que es el todo del hombre. Eclesiastés 12:13. Pero voy a leer Juan 8:29. La obediencia, amados hermanos, a la comunión que siempre queremos tener, nace porque Cristo está en nosotros. No porque no está Cristo, sino porque Cristo está entre vosotros. Porque Él camina con nosotros. Bendito sea Dios. Aleluya. Juan 8:29 al 32 voy a leer. Cuando conocemos esa verdad, y esa verdad nos hace libres para poder obedecer. No para seguir pecando, sino para obedecer.
Dice, porque el que me envió, dice, conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Yo hago lo que le agrada. ¿Tiene un padre usted? Entonces, ¿qué debe hacer? Lo que le agrada. Debemos de hacer, amados hermanos, lo que es agradable a él, para que así nosotros podamos reflejar de que él vive en nosotros. Porque Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Y está hablando de los falsos y de los verdaderos. Está hablando de ambos, de dos, del falso y del verdadero. ¿Cómo conoce usted el billete falso? Por lo que se ve, ¿verdad? El verdadero es lo mismo, ¿verdad? Pero usted conoce primeramente al verdadero para conocer al falso. Entonces, cuando usted viene a Cristo, no hay necesidad de que usted le enseñe quién es el falso y quién es el verdadero, sino usted va a conocer la verdad primero para conocer la mentira, el mentiroso. Dice, entonces entonces dijo Jesús entonces a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuándo es cuando permanecemos en la palabra? Cuando obedecemos la palabra. Estamos permaneciendo en la palabra. Permanecer en la palabra no significa que usted se llene de conocimiento en su cerebro, se llene como una computadora a llenar de palabra, sino lo que usted aprende lo obedece, lo que usted lee lo obedece, lo pone en práctica. Entonces dice, así conocerán ustedes que son mis discípulos. ¿Qué quiere decir mis discípulos? Un cristiano genuino, un verdaderamente hijo de Dios. Un verdadero discípulo es un seguidor de Cristo, uno que imita a Cristo, uno que trata de la mejor manera imitarlo a Él como el mejor maestro, como el salvador de nuestras vidas. Aleluya. Gloria a Dios. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si no, en vano han creído. Si no, falso es lo que ustedes dicen con sus labios. Falso es lo que ustedes hablan. Amén. ¿Por qué? Porque no están permaneciendo en la palabra. Permanecer en la palabra, amados hermanos, nos hace libres. Permanecer en la palabra nos liberta del pecado. Permanecer, amados hermanos, en la palabra nos liberta de la mentira, de la fornicación, del adulterio, de los malos pensamientos. Cuando la palabra de Dios permanece en nuestra mente, en nuestro corazón, y somos hacedores de ellas, amados hermanos, es cuando nosotros somos libres. Esa palabra nos limpia, esa palabra nos libera. Si hay espíritus, amados hermanos, que quieren entrar en nuestro hogar y nosotros somos hacedores de la palabra, resistimos al diablo, todo espíritu inmundo se va a ir. Amén. Porque la libertad va a llegar cuando nosotros vengamos a la obediencia a Dios. La libertad va a llegar al hogar cuando usted decida obedecer a uno. Porque aquí no hay un lugar intermedio para obedecer. O obedece a Dios o obedece a Satanás. A uno de los dos va a obedecer. Aleluya. Entonces nosotros, amados hermanos, si queremos ser libres, queremos estar en la libertad con la que Cristo nos hizo libres, hay que serle obedientes, serle fieles a Él. Aunque nos tengamos que negar, amados hermanos, a tantas cosas que el diablo quiere meter, que el Señor lo reprenda, quiere meter a nuestras mentes, a nuestros corazones, quiere meter pleitos, amados hermanos, aún en la propia familia. Aún en nuestro propio hogar, amados hermanos, quiere meterse allí. Pero nosotros hay que resistirle obedeciendo la palabra, no a Él. Porque si no, vamos perdidos. Si nosotros, amados hermanos, no estamos obedeciendo la palabra,
Dice la palabra, obedeced, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él tendrá que huir de ustedes. Amén. Gloria Entonces a Dios. serán libres. ¿Libres para qué? Para glorificar todos a una sola voz a Cristo. Vamos a estar libres, libres de culpa, libres, amados hermanos, de andar pecando deliberadamente, de andar con pensamientos malignos en nosotros, de andar amargura en nuestro corazón. Entreguémosle todo a Él. Resistamos al diablo para que Él pueda huir de nosotros. Porque en aquel día le dirán, nunca les conocí. Apártense de mí porque lo que ustedes decían era mentira. Apártense de mí porque lo que ustedes profesaban era mentira, porque no me querían obedecer. Bendito sea Dios. Aquí podemos ver que por los frutos Aleluya. tenemos que obedecer, amados hermanos, a Cristo. Estar siempre en comunión con Cristo. Estar siempre, amados hermanos, apegados a la palabra. Estar siempre escudriñando la palabra, obedeciendo la palabra, orando, amados hermanos. Amén. Esa es la vida del cristiano. Esa es la vida de un hijo de Dios. Agradar al Padre por medio de la obediencia. La obediencia es un fruto, como dije, de la salvación. Si usted quiere salvación, amado, reciba a Cristo, entréguese a Él por completo y obedézcale. Amén, aleluya. Como su amo, como su Señor, como su Salvador, como su todo. Él es el todo. Dice que el todo del hombre, que Eclesiastés 12:13, el todo del hombre es obedecer, temer a Dios. Amén. Obedecer su palabra es el todo del hombre. Vamos a leer Proverbios 3, 1 al 4. Bendito sea el Rey. Estoy un poco mal de la garganta, pero gloria a Dios que Él me da la fuerza. ¿Me lo puede leer alguien que lo tenga ahí, por favor? Proverbios 3, 1 al 4. Amén. Dice la palabra del Señor así: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia, la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Gloria a Dios. Mira, aquí podemos ver algo muy importante. Está diciéndole, hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Cuando nosotros, amados hermanos, venimos a Cristo, ese espíritu que Él pone en nosotros nos hace obedientes a su palabra. Nos hace obedientes a esa palabra viva, a esa palabra que nos liberta. Porque a ese Dios es que predicamos, al Dios que vive y que liberta a las personas. Los que estaban oprimidos por Satanás son libertados, todas las cadenas son rotas. Porque largura, miren, largura de días y paz. ¿Cuántos desean y anhelan la paz? Amén. Muchos anhelan la paz, pero no la tienen. Viven una paz, amados hermanos, mental hipócrita. Se van, dan una vuelta y dicen que están en paz, pero cuando llegan al hogar empiezan a agarrarse a golpes, amados hermanos. Gloria a Dios. Cuando llegan al hogar no hayan qué hacer, están desesperados porque no tienen paz en sus vidas. No hay paz en sus hogares, no hay paz en sus vidas. Cuando nosotros, amados hermanos, venimos a Cristo, nosotros experimentamos una paz gloriosa, una paz que el mundo no puede dar. Esa paz que nos da Cristo es una paz verdadera, amados hermanos. Nos deleitamos, amados hermanos, estando en el hogar, porque tenemos tiempo para poder alabar a Dios, glorificarle, estudiar su palabra, aprender más de Él, aprender a ser obediente a través de su palabra. Amén. Nuestro deseo es conocerle más cuando le hemos recibido, para ver cómo debemos de vivir, cómo Él nos manda a vivir. Es un deleite en nosotros, nos deleitamos en Él solamente, y hay paz para con Dios. Porque la paz que tienen en los hogares no es una paz entre personas. ¿Saben lo que pasa? Que ellos sienten que están mal con Dios. Su conciencia les indica que están mal con Dios. Amén.
Entonces, cuando su conciencia le dice que tú estás mal con Dios y hoy mueres, vas para el infierno, eso los pone desesperados. Pero a usted y a mí no les pone así. ¿Por qué? Porque Cristo vive en nosotros. Cristo vive en mí. Y cuando Cristo vive en nosotros, sabemos que tenemos paz para con Dios, como dice Romanos 5:1 en adelante. Tenemos paz para con Dios y para con todos. Ya no nos inquieta que nos insulten, ya no nos inquieta lo que hablen mal de nosotros, no nos inquieta nada. ¿Por qué? Vivimos en paz. Amén. La paz que Dios nos da es una paz verdadera. La paz que el mundo quiere dar es una paz falsa. Es igualito al amor. El amor que hoy quieren promover es un amor falso. Podemos ver las compañías como hasta disfrazados para hacer reír a la gente. Eso, amados hermanos, eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que tengan paz para con Él. Que si viene un temblor, no tenga miedo. Dice la palabra de Dios: no temeré, aunque la tierra sea removida como un borracho. Isaías dice, y Salmo también: no temerá mi corazón, aunque dice la tierra se traspase del otro lado del mar. No temerá mi corazón. ¿Por qué? Yo vivo confiado en Dios. Puede venir lo que venga, amados hermanos. Podemos ver que todos pasaron momentos difíciles, pero nunca tuvieron temor. ¿Por qué? Porque poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Amén. Poderoso es, amados hermanos. Vamos a leer otro versículo ahí en Filipenses. Filipenses 1, 5 y 6. Dice la palabra 5 y 6: por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Miren, lo que produce la obediencia es una comunión con Dios, primeramente. Una comunión entre hermanos. Una comunión con aquellos que están de acuerdo a la palabra. Y esa comunión, amados hermanos, nos da una seguridad, una certeza de que Cristo está con nosotros. Mire, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, dice, estando persuadido de esto, dice, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aquí podemos ver algo muy importante. Persuadido, está hablando lleno de qué? Lleno de algo, ¿verdad? Y eso no es lleno de envidia, lleno de rencor. No está hablando de algo, persuadido de algo de eso, sino está hablando persuadidos de la palabra, de la verdad. Y cuando estamos persuadidos en esa palabra, amados hermanos, venimos a tener comunión con Dios siempre, en todo momento y donde quiera que andamos. Y siempre va a haber un deseo de estar en comunión con los hermanos. Y nuestra verdadera comunión, dijo Cristo, es con Cristo y con el Padre. Allá el apóstol Juan dijo que nuestra verdadera comunión no es con los hombres, sino con Dios. Con Dios Y con el Padre Celestial y con Jesucristo, su Hijo amado. Amén. Pero eso no nace cuando nosotros hemos recibido a Cristo. Si no, usted puede estar con sus propias fuerzas, venir con sus propias fuerzas, hacerlo todo con sus propias fuerzas, pero en aquel día le van a decir: apártate de mí, que no te conozco. Gloria a Dios, aleluya. Apártese de mí, hacedor de maldad. Nunca lo conocí. ¿Por qué? Nunca le había recibido de corazón. Todo lo que decía, profesaba, era mentira, era vanidad. Por eso, como siempre nosotros decimos, que no hagamos nada porque alguien nos mande a hacer. Hagámoslo todo por amor. Todo porque nace de un corazón limpio, de un corazón que ha recibido al Salvador, que lo ha recibido como su Señor, como su Salvador de su vida. Porque yo puedo decir que Él murió por todos, pero no todos quieren recibirle. Él murió por todos, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué quiere? ¿Ser hijo de Dios o ser un desconocido? Un hijo de Dios. Ese que ha recibido el Espíritu Santo es un hijo de Dios. Si usted todavía se enoja con la palabra y usted no se arrepiente, entonces quiere decir que hay algo en usted
que todavía necesita entregarle a Cristo. Hay algo en usted que todavía no ha sido perfeccionado. ¿Por qué? Porque la palabra es medicina. ¿Qué dice? Ahí me leímos un proverbio. ¿Será medicina qué? Para tus huesos. El refrigerio también. ¿Será que lo va a martillar? Si es de Cristo, no. Lo va a sanar, lo va a restaurar, lo va a levantar. Pero si no ha recibido a Cristo, lo va a exhortar, lo va a castigar y va a salir enojado. Amén. Así que recibámosle, obedezcámosle, seamos obedientes para que la palabra no sea dura. Porque cuando somos desobedientes, sentimos la palabra como espada. Amén. Sentimos la palabra como martillo que quebranta la piedra, dice Ezequiel. Así mismo se siente la palabra. Pero cuando, amados hermanos, hay un espíritu en nosotros que nos hace humildes. Si antes era arrogante, si antes decía yo no necesito oración, dice, hey, oren por mí. ¿Por qué? Porque Dios está en usted. Amén. Porque Dios se mueve en el pueblo. Porque dice la palabra de Dios que la oración del justo puede mucho, amados hermanos. Y eso lo entendemos y tenemos que reconocer que somos necesitados de Dios todos los días. Amén. El que diga que no necesita de Dios es un mentiroso, es un arrogante, y Dios lo ve de lejos. Amén. Dios lo ve de lejos. ¿Por qué? Por su arrogancia, su corazón vano. Se ha dejado engañar por el enemigo. Nosotros, amados hermanos, debemos de estar siempre en humildad, y así seremos luminares en el mundo. La humildad que hubo en Cristo debemos de practicarla nosotros, siendo humildes. Bendito sea Dios. Porque la obediencia, amados hermanos, en la obediencia es un fruto, como dije, de la salvación, porque Dios no habita en la desobediencia. Pues vamos a leer un versículo, y quiero que me lo lea alguien. 15:22 de Samuel. Primera 15:22. Dice la palabra del Señor así. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová? Dice la respuesta: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención mejor que la grosura de los carneros. Ahí podemos ver la obediencia, amados hermanos. Un ejemplo. Hay personas que piensan, entonces si soy obediente a Dios, no debo de hacer un ayuno, no debo de orar. ¿Sabe? Que cuando nosotros somos obedientes, nos deleitamos en lo que la palabra nos manda hacer. Está diciendo que no vamos a hacer las cosas por imposición. Está diciendo que vamos a hacer las cosas porque nos deleitamos en hacerlas. Nos deleitamos en hacerlas, no a la fuerza, sino por amor, correspondiendo lo que hemos recibido. Un amor verdadero, un amor no de hombre, un amor que se dio a sí mismo por nosotros. Dio su vida por mí, fue a la cruz por mí, y correspondiendo, sabiendo que no puedo pagarle, pero quiero serle obediente. Eso es donde se complace Dios, cuando usted lo ve humilde. No dice, ay, hay culto hoy, ay, que se tardó el culto. Si está diciendo así, es porque se sacrifica mucho. Es un sacrificio para usted estar escuchando la palabra. Entonces, ¿qué pasa? Reciba a Cristo, recíbalo, para que así usted pueda deleitarse, amado. Podamos deleitarnos. Bendito sea Dios. La obediencia es un fruto de la salvación, es decir, Cristo vive en usted. Y si Cristo lo conoce, como ya dije, nunca le va a decir, apártate de mí. Nunca le va a decir, apártese de mí. ¿Por qué? Porque lo recibirá y le dirá, venid, benditos de mi Padre. Preparado el cielo desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque ha sido obediente.
Vamos a leer Hebreos 13, 20 y 21. 13, 20 y 21. Hebreos. Bendito sea el Rey. Dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo, la cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí nos está dando a entender, amados hermanos, que todo lo que hacemos que agrada a Dios no nace de usted. Mire lo que dice: os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo él en vosotros lo que es agradable. ¿Quién produce lo agradable? Dios, como dice Filipenses, porque él dice es el que produce en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Pero si usted no lo está haciendo con buena voluntad, con amor, se desespera, no es porque Dios está en usted, sino porque usted quiere agradar a alguien, porque usted quiere agradar a su esposo, a su esposa, qué sé yo. Él quiere agradar a alguien, no lo está haciendo voluntariamente para agradar al Rey de Reyes, sino que lo está haciendo por la fuerza. Algo le dice: hacelo por él, hacelo por ella. Entonces no está haciendo para Dios. Amén. Es un sacrificio vano. No es obediencia, es sacrificio. Entonces, cuando es obediencia, usted se goza. Amén. Cuando es sacrificio, es duro para usted. Cuando hay cultos y dice: ay, otra vez culto, y es de oración, no me gusta orar, es un sacrificio que es vano. Lo hace por obligación. Si lo hace por obligación, mejor quédese en la casa durmiendo. Gloria a Dios. Mejor quédese durmiendo en el hogar. ¿Por qué? No le agrada a Dios. ¿Qué dice Samuel? Lo que le agrada a Dios: la obediencia. Bendito sea Dios. La obediencia es mejor que los sacrificios. Si yo lo hago, amados hermanos, por una rutina, de nada, en aquel día, ¿sabe lo que me va a decir? Apártate de mí, hipócrita. Apártate de mí, hacedor de maldad. Porque lo hacía solamente para que te miraran, para que miraran que estabas presente, el bulto allí. El bulto allí, pero la mente en otros lugares, amados hermanos. Es un sacrificio vano. La obediencia es algo agradable a Dios, porque dice que Él produce en nosotros el querer. Aquí dice también, Hebreos 12, 13, 21: os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo, ¿quién? Él, ¿quién? ¿Quién es Él? Cristo. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable. Cristo hace en nosotros, produce en nosotros lo que le agrada a Dios. Pero usted puede examinarse a usted mismo. Si usted lo está haciendo por obligación, usted lo está haciendo para quedar bien con alguien, examínese. Amén. Dios lo conoce, yo no lo conozco, pero Dios sí. Entonces Él le dirá, dice: no le conocí, nunca te conocí. Entonces, ¿qué debemos de hacer? La humildad. Reconocer el error, reconocer que estamos fallando en esa área. Venir y, Señor, decirle: quiero recibirte de corazón. Quiero alabarte de corazón. Todo lo que salga de mis labios quiero que sea para la honra y gloria tuya, Señor mi Dios. Y así, amados hermanos, todo lo haremos con gozo. Muchos dicen que predicamos, muchos dicen predicamos de la vestimenta, porque no hay necesidad de predicar la vestimenta. No hay necesidad. El que recibe a Cristo es transformado. Amén. No hay necesidad de andar tocando temas, amados hermanos, que nunca se tocaron. El que es de Cristo, el que es de Dios, hace la voluntad de Dios. Pero el que es de Dios
va a estar aquí fingiendo, amados hermanos. ¿De qué sirve que finja? Si delante de Dios no puede fingir. Así es, amén. ¿De qué sirve? Dijo Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, ya es nuevo. Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Vamos a leer otro versículo. Vamos a Corintios, segunda, capítulo 3, 4 y 5. Gloria a Jesús, a su nombre sea la gloria. Segunda de Corintios 3, 4 y 5. Gloria a Dios. 4 y 5 dice: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Aquí podemos ver, cuando usted tiene un buen deseo, amado, de glorificar a Dios, viene y nace por el Espíritu de Dios que vive en usted. Amén. Nace, y un deseo, amados hermanos, que se goza, se deleita en todo lo que hace. Amén. Porque si hay algo que está haciendo y no se deleita, no es de Dios. Y no es para Dios, sino para complacer a otros. No, aquí no estamos para complacer a nadie. Aquí no estamos para agradar a nadie. El único que se merece toda honra y toda gloria se llama el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. El primero y el último. Gloria a Dios. El alfa y el omega, el principio y el fin, el príncipe de paz. Él es el único. Entonces, aquí podemos ver, amados hermanos, donde dice: ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Entonces, aquel que obedece está ocupándose de la salvación. No es porque no tenga la salvación, sino que se está ocupando de lo que tiene. Amén. Se ocupa de lo que tiene, amados hermanos. Se ocupa. Está siempre queriendo agradar a Dios con lo que hace. Está ocupándose de una salvación tan grande que ha recibido, que le ha sido dado gratuitamente. Una salvación gratuita, está perseverando en ella. No porque va a ganar salvación. Dice, sino mucho ahora, dice: ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué quiere decir temor? Obediencia. Obediencia. Bienaventurado el varón, dice, que teme a quién, que obedece a Dios. Bienaventurado. Entonces, amados hermanos, cuando usted está siendo obediente, es porque tiene a Cristo, es porque tiene una salvación y está perseverando en una salvación tan grande que se le ha regalado, que se le ha sido dada a usted. No porque usted sea merecedor de ella, no porque yo sea merecedor de esa salvación, sino porque Él, en su infinita misericordia, amados hermanos, me alcanzó y me hizo libre para que yo pueda perseverar, para que el enemigo no me engañe, para que yo siga, amados hermanos, y que yo sea instrumento útil para los demás también. Bendito sea Dios. Cuando tenemos la salvación, podemos ver lo que dice Santiago. Quiero que le leamos Santiago 1, Santiago capítulo 1, versículo 21 y 22. Bendito sea el Rey. 21 y 22 dice: por lo cual, dice, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Cuál palabra implantada? La que Dios ha dado, la que Dios ha puesto en nosotros. Que la recibamos con mansedumbre. ¿Por qué dice? Porque puede salvar nuestras almas. Porque es la que nos lleva, amados hermanos, a la obediencia, a la palabra. Nos lleva a poder alcanzar la medida de un varón perfecto. ¿Cuándo? Cuando usted, amado hermano, no somos oidores, sino hacedores de la palabra. Dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos
a vosotros mismos. Entonces, aquí está diciendo un contraste del que no tiene la salvación y el que tiene la salvación. Siendo, dice que, hacedores. Está hablando a quienes, a los que tienen una salvación tan grande. Pero el que no la obedece es porque no tiene una salvación tan grande, no ha recibido a Cristo. No ha recibido ese espíritu que lo lleva a la obediencia. Porque el espíritu es el que nos conduce a toda verdad y a toda justicia. Él es el que nos hace obedecer. No obedecemos por nuestras propias fuerzas. Si obedecemos por nuestras propias fuerzas, va a ser un camino difícil. Nunca llegaremos a nada. Siempre estaremos atollados. Porque lo haremos y siempre andaremos renegando de lo que hacemos. Amargados por lo que hacemos. ¿Por qué? Porque no está Cristo en nosotros. Sino lo que hacemos, lo hacemos por obligación. Gloria a Dios, aleluya. Entonces el cristiano, el Hijo de Dios, obedece por amor. Le amamos porque Él nos amó primero. Por eso obedecemos. ¿Por qué? Porque el amor de Dios se ha manifestado en nosotros. Hemos reconocido esa gracia. Hemos reconocido que por su gracia somos salvos. No por nosotros, sino es un don, un regalo inmerecido de Dios. Un regalo que usted y yo no merecíamos. Por eso le obedecemos. ¿Por qué? Diciendo gracias, Señor, por el regalo. Gracias, porque yo sé que no te puedo pagar. Puedo dar hasta mi vida, pero no puedo pagar por lo que has hecho por mí. Bendito sea Dios. Por eso nos ocupamos de la salvación con temor y temblor, amados. Amén. Porque sabemos que no somos dignos, pero Él en su misericordia nos regaló una salvación tan grande, regalada, gratis. Nadie era merecedor, amados, nadie. Pero el que recibe la salvación obedece. Esa es la gran diferencia. Dice la palabra en Hebreos 5:9, dice que Jesús es autor de salvación para todos los que le obedecen. El que no le obedece no ha recibido la salvación. El que le obedece tiene la salvación. ¿Por qué? Porque recibió a Cristo. La salvación se llama Jesús. Jesús, el Hijo de Dios. Él es el Salvador de todo el mundo, de los que le reciben y le obedecen. Bendito sea Dios. Dice, hacer todo sin murmuraciones. Hacer todo, oiga, sin murmuraciones. Nos está hablando que si estamos haciendo, como dije, las cosas murmurando, no lo hacemos para Dios. No es para Dios, es para nosotros mismos. Amén. Si nos toca, amados hermanos, hacer cualquier cosa, vigilia, qué sé yo, a veces se puede tardar, cultos se alargan, no renegar, sino glorificar a Dios, exaltar a Dios, porque venimos a darle culto a Dios, no venimos a recibir culto. No, aquí nadie recibe culto, aquí recibe culto, la alabanza a Dios. Él es toda la honra y toda la gloria. Entonces no murmuremos, amados hermanos. Si nos toca, amados hermanos, reunirnos, ya, qué sé yo, en otro hogar, estar dispuestos. Porque si Dios produce en usted y en mí el querer hacerlo, vamos a ir a hacer en culto en cualquier lugar. Ya sea en el lugar, no sé, de mi hermana Linda, mi hermano Juan, mi hermano Nole, donde Dios nos mande. Tenemos que hacerlo sin murmuraciones, lo que sea, lo que hagamos, hacerlo para Dios, para la gloria del Señor. Amén. Porque Él es que está en nosotros y Él es que produce en nosotros todo lo bueno y lo agradable delante del Señor, nuestro Dios. Bendito sea Dios. Vamos a leer 1 de Pedro. Bendito sea Dios. Aleluya. 2:22. Primera de Pedro, voy a leer primeramente 2:22. Voy a leer 4:8 al 10. Y ante todo dice, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los demás, a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia del Señor.
Si alguien lo reprende, si usted ve algo que está mal en el hermano, dígalo. Estamos para eso. Nadie se va a enojar. El que se enoja porque no tiene a Cristo, amados. Amén. Dice, cada uno según el don que Dios ha recibido, dice de Dios, ministrenlo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Usted y yo, si usted tiene a Cristo, es un administrador de Cristo aquí en la tierra. Somos embajadores de Cristo, dijo Pablo. Entonces, si usted no quiere que su hermano, el que está predicando, se pierda en el infierno, si está mal, dígaselo. Hermano, veo que usted se está desviando. Y lo recibimos con gozo. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos para eso. Amén. Para eso estamos, porque ninguno dice, así como dice allá en Hebreos, exhórtense los unos a los otros, para que ninguno se envanezca por la mentira del pecado, por el engaño del pecado. El pecado nos puede engañar, pero tenemos a los hermanos que cada uno quiere ir al cielo, ¿verdad? Cada uno queremos ir al cielo. Todos queremos ir al cielo. Entonces debemos, amados hermanos, recibir la palabra, sea de un niño que venga, sea de cualquier persona que venga, amados hermanos, aún de un impío, puede venir a exhortarlo a usted. Puede venir a reprenderlo, decirle, bueno, no es que son cristianos y no están haciendo esto. Amados, debemos de ser humildes, así como Cristo fue humilde. Bendito sea Dios. Digo, Pablo, sed imitadores de Dios, dice, como hijos amados. 5:1 de Efesios. Ahí podemos ver que nos manda a ser imitadores de Dios. Y Dios envió a su Hijo para mostrarnos a nosotros cómo debemos de vivir, cómo debemos andar, cómo debemos de obedecer, como Él estuvo dispuesto a obedecer a su Padre. Así nosotros debemos de estar dispuestos a obedecer al Padre Celestial, dispuestos a Él, no con murmuración, no murmurando, no lo hagamos así, sino con gozo. Dice que con el gozo puesto, dice, delante de la cruz, sufrió el oprobio. Iba gozoso. A la cruz él no iba renegando. Óigase bien, que usted lo manden a morir a la cruz. Wow, no, hombre, usted va a decir, ¿para qué nací más bien? Pero amados, no nos está mandando a morir. Nos está mandando a obedecer, a ser obedientes a la palabra. Amén. Bendito sea Dios. Ahí mismo en Pedro 1:2-22 vamos a leer. Ya vamos terminando. Pedro, primera de Pedro 1:2-22 dice, el cual dice, no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, que cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Nosotros de la misma manera tenemos un ejemplo. Si alguien nos está calumniando, si alguien está maltratándonos, encomendarlo al Señor, ponerlo en la mano del Señor, orar por él, no pagar mal por mal, dice la palabra, sino vencer el mal con el bien. Así debemos de hacerlo. Se van a avergonzar, amados hermanos, cuando usted haga eso. Va a decir, este está loco, mira cómo lo que le hacen y mira cómo paga. Con bien. Le ayuda más bien. Y allí vamos a mostrar la diferencia de un hijo de Dios y de uno que le sirve a Dios. Amén. Luminares en el mundo. Luminares, bendito sea Dios. Porque en Dios, el que dice que era Dios, pero todavía anda con ese corazón malo, necesita arrepentirse y convertirse. Deuteronomio, vamos a leer, porque en Dios no habita la maldad. Y tampoco el malo habitará delante de él. Tiene que arrepentirse. Deuteronomio 32. ¿Me lo puede leer, por favor? 32, 4 al 5. Deuteronomio. Deuteronomio 32, 4 al 5 y 5. Dice así: Él es roca
cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad. En Él es justo y recto. Dice, la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Gloria a Dios. Aquí podemos ver, amados hermanos, que en Él no hay iniquidad. Y si nosotros decimos que andamos en luz, dice la palabra, dice el apóstol Pedro, y andamos en tinieblas, mentimos y la verdad no está en nosotros. Y aquí podemos ver también lo que dice: Él es roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. La corrupción no es suya. Dice, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Si usted todavía anda en ese rencor, porque usted no lo quiere dejar, todavía anda en su corazón amargura, lo que sea, tiene que despojarse de ello, entregárselos a Cristo. Venid a mí, dice, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Yo los haré descansar, dijo Cristo. Descansamos en Cristo cuando entregamos todas nuestras dificultades, amados. Todo lo podemos en Cristo después cuando venimos a Él, que es nuestra fortaleza. Bendito sea Dios. Vamos a terminar en Mateo. Quiero que leamos todos Mateo y terminamos. Bendito sea Dios. Mateo capítulo 5, 14 al 16. Aleluya. Alabanzas al Cordero. Amén. Dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Bendito sea Dios. Este ha sido el corto mensaje. Y amados, meditemos en la palabra, obedezcamos la palabra. Si aún Cristo no ha entrado en nosotros, arrepintámoslo, pidámosle a Él que entre a nuestras vidas, a nuestros corazones, y que Él transforme nuestra vida, que Él cambie. Si todos lo hacíamos murmurando, digámosle a Él: quiero recibirte, Señor, para no hacer las cosas murmurando, sino hacerlas con gozo, para la gloria y la honra del Padre Celestial que está en los cielos. Amén. Bendito sea Dios. Y así hemos terminado y nuestro hermano queda